Muy buen día para todos. Vamos a comenzar esta clase teórica recordando las características generales que adjudicamos a nidarios. Esto fue en una clase anterior, refiriéndonos a que son organismos diblásticos que tienen fibras musculares asociadas con epidermis y gastrodermis y que tienen unos extrusomas muy peculiares que son los nidocistos contenidos en el interior de células que se llaman nidocitos. ¿Recuerdan? Lo que también vamos a referir para comenzar la clase como una introducción muy breve y recordatorio es lo que hace a las relaciones filogenéticas de los taxones de nidarios, en los cuales habíamos hablado de una organización en un primer gran grupo, el de los antozoos, que resulta basal a todos los demás, para luego encontrarnos en sucesivas clases con el gran grupo de los medusozoa. Entonces, ya estamos preparados para comenzar formalmente el desarrollo de este tema 7 dentro de los nidarios que corresponde a la clase Anthozoa. Sabiendo que antos significa flor, se trata entonces, precisamente por la apariencia de muchos de ellos, de animales flor o animales con forma de flor. Y esta clase Anthozoa tiene variadas características que vamos a ir generalizando y luego particularizando hacia el fin de la clase. Aquí la cavidad gastrovascular es la que tiene mayor complejidad de la que puede tener cualquier otro pólipo que no sea de antozoo. Ya en otras clases va a haber también formas pólipos, pero con una simplicidad estructural notoria. En cambio aquí hay una complejidad estructural notoria. Esa cavidad gastrovascular está dividida en hojas que se llaman mesenterios y que lo que hacen es permitir aumentar la superficie del área y por ende de la absorción. Los antozoos también tienen una peculiaridad muy importante, que es que su ciclo de vida es único porque carecen por completo de un estado medusoide. Los gametos entonces van a ser producidos por pólipos y esos pólipos también pueden reproducirse, por supuesto, por otros medios no sexuales. Entonces, vamos a ver entre los componentes de esta clase que solo, por eso está remarcado, únicamente se trata de formas pólipos. Y esos pólipos pueden ser solitarios o coloniales. Les comento a partir de ahora que cuando encontremos este par de asteriscos va a ser indicativo de que una vez que terminemos la mención en la presentación, vamos a ver alguna ilustración de lo que aquí está señalado. Entonces, sabiendo que solo son pólipos, hay que tener en cuenta que la capa intermedia, eso que se llama mesénquima, ya lo hablamos en la clase anterior, puede ser parcialmente celular, puede ser también fibrosa, porque hay algunas células que figuran o que aparecen a modo de elementos de sostén o escleritos, e incluso hay fibras. Comentamos todo esto porque podría aparecer, y volviendo a repetir que los antozoos, como todos los nidarios, son diploblásticos, puede aparecer en sus textos por allí que los antozoos son histológicamente triploblásticos. Y cuidado con esto, por eso lo presento y lo advierto. No es que no quieren decir esos textos, cuando lo dicen, no quiere decir que tengan 3 hojas germinales. No,
porque está claro que son organismos diploblásticos, insisto. Lo que quieren decir es que si uno lo mira con un ojo histológico, encuentra al ver elementos celulares en ocasiones e incluso fibrosos en el mesénquima, como si se tratara de tres hojas histológicamente hablando, descriptivamente hablando, no embrionariamente. ¿Sí? Me permito esta aclaración para que, al leer en sus textos, si lo encuentran, no les cause ninguna duda. Además, hay, en este caso de los antozoos, dos tipos de simetría. Una que es la simetría radiobilateral, que es una variedad, un subtipo de la radial que venimos describiendo en clases anteriores. Es una variedad. Una ilustración en unos momentos nos va a dar claramente la pauta de qué se trata. Y también puede haber, casi como excepción, pero que la hay, aquella simetría birradial que ya también describimos en clases previas. Vemos aquí un pólipo, en este caso solitario, una anémona de mar, y que realmente, sin dudarlo, se trata de animales flor, ¿no es cierto?, por su aspecto. Pero también hay pólipos coloniales. Aquí en conjunto aparece una de esas formas coloniales y aquí en particular de otra forma, de otro representante, lo que aparece es un detalle para que vean los numerosos pólipos que forman esa colonia, en este caso con los tentáculos retraídos. Y aquí la prometida organización respecto de la simetría en el caso de los antozoos. La simetría radio-bilateral, que es un tipo de la radial, se diferencia de aquella, de la que aquí no aparece, de la que vimos típicamente en medusas, o vamos a ver con más detalle en medusas, que es la típica radial. Esta radio bilateral se diferencia de cualquier otra porque tiene, fíjense, dos ejes heteropolares, oroaboral, uno, y otro también de naturaleza heteropolar, quiere decir, o de condición heteropolar, quiere decir que hay dos ejes donde los polos son diferentes entre sí y un eje apolar. Esta circunstancia que nos vamos a dar cuenta claramente en un momento más cuando lleguemos a las ilustraciones del grupo, es la que presentan la radio bilateral todos los octocorales y una pequeña fracción de los que llamamos hexacorales. La birradial, que está grisada porque también es casi excepcional entre los antozoos, aparece en los otros grupos de hexacorales, la otra parte que no tienen la simetría radiobilateral. ¿Recuerdan que habíamos hablado en un momento en la presentación de los nidarios de que puede aparecer tipos de esqueletos o cubiertas? Bueno, les prometí en aquel momento verlo en detalle en cada caso. Aquí lo tenemos en detalle, ejemplos incluso, pero pura y exclusivamente referidos a los antozoos. Entonces, pueden aparecer exoesqueletos de carbonato de calcio, como pasa en los corales duros, o a veces, como en algunas anémonas, aquí está ilustrado, con el cediz coral mirando hacia ustedes, pueden aparecer fragmentos de conchillas o granos de arena o espículas de algún elemento, de algún porífero, elementos en sí que se adhieren a la parte externa de la epidermis y que de alguna manera constituyen una protección o cubierta. Hay casos de endoesqueletos que otra vez, como dijimos oportunamente, no son verdaderos esqueletos porque ese es
el verdadero esqueleto de origen mesodérmico, y aquí estamos en presencia de organismos diblásticos, pero pueden aparecer fibras y espículas en el interior del organismo. Por eso entonces lo estamos llamando endoesqueleto. Cosa que pasa con los llamados corales blandos. Todo esto, luego vienen las ilustraciones, una vez que salgamos de esta presentación general para verlos. Y los esqueletos hidrostáticos que aparecen, o sea, la propia columna de agua que funciona como un esqueleto hidráulico en muchas anémonas. Seguimos con las características generales. Aparece o cuentan los antozoos con una actinofaringe. La actinofaringe es el nombre que se le da a la faringe, que es tubular, y que está revestida por epidermis. Entonces, por eso se la califica de una actinofaringe ectodérmica. Por otro lado, aparece también una cavidad gastrovascular, que está revestida por gastrodermis, de manera que los septos que aparecen en el interior son de origen endodérmico. Y la otra característica refiere a otros elementos, los cistos que hay de variados tipos, y recordemos entonces en este momento, antes de pasar a los detalles, algo que preanunciamos o dimos en cierta medida en la clase anterior cuando caracterizamos a los radiados, particularmente a los nidarios radiados. Y allí, además del nombre, nido, urticante y demás, nos referimos precisamente a que una propiedad es la presencia de cistos, vesículas, alojadas en el interior de células que se llaman nidocitos, células que combinan en realidad propiedades tanto sensoriales como efectoras. Los antozoos cuentan con los tres tipos de nidocistos. Habíamos comentado para los nidarios en general que los nidocitos, es decir, las células que los alojan, están ubicados preferentemente en la epidermis, con una mayor densidad a nivel de los tentáculos. Sin embargo, en los antozoos también aparecen en partes localizadas de la gastrodermis, como vamos a ver en un momento. Recordemos también que con estímulos apropiados, el túbulo o filamento vierte explosivamente al exterior. Y para recordar también o tener en cuenta es que en el caso de los nematocistos, aquí con el túbulo filamento ya eyectado, sus propiedades son fundamentalmente urticopunzantes. En tanto, el filamento, una vez vertido de los ticocistos, filamento que se encuentra totalmente plegado en el interior, recuerdan que habíamos dado hasta el significado de esta palabra tico, decía entonces que el filamento, una vez vertido, tiene propiedades adhesivas y lo que hace es proveer de una sustancia como mucosa, mucoide, que agrupa granos de arena para construir las anémonas portadoras de este tipo de cisto, su propio tubo arenáceo. Cualquiera sea el tipo, los nidos se utilizan una sola vez, de manera que los nidocitos se forman nuevamente a partir de células intersticiales adyacentes que tienen la propiedad de ser totipotentes. En todos los nidocitos hay algún elemento mecanoreceptor. Si ese elemento mecanoreceptor es móvil, como en el nematocito de los antozoos, se llama cono ciliar.
y está formado por un conjunto de microvellosidades, las vemos aquí y aquí las vemos en un corte transversal, microvellosidades que rodean a un cilio con la conformación típica de 9 pares de microtúbulos periféricos y un par de microtúbulos central, o sea que es legítimamente un elemento móvil. Esas microvellosidades se extienden también por la superficie de la célula. Tomando como referencia una anémona de mar, o sea, un representante típico de lo que se llaman actiniarios, vemos que la anémona de mar, es el prototipo para describir a la gran totalidad de los antozoos. Entonces, si continuamos viendo algunas de sus propiedades, en este caso podemos observar un ejemplar como para ver la circulación del agua, corrientes de agua que entran, que bañan todo el interior de esa cavidad gastrovascular, tentáculos, septos y demás, y que salen esas corrientes por el mismo orificio por el que han entrado. De manera que en este punto el recordatorio es, en una comparación, que aquí hay una bidireccionalidad de las corrientes de agua que entran y que salen. En el caso de una conformación general de una anémona de mar, lo que uno distingue básicamente son elementos tentaculares, o sea, los tentáculos están dispuestos sobre un disco oral en cuyo centro se abre la boca, boca que da lugar a una faringe tubular, dijimos hoy más temprano, o actinofaringe. Siguiendo por fuera, opuesto al disco oral, aparece básicamente el disco pedal o discopedio. Y entre el disco oral y el discopedio, por donde va transitando el puntero, es el cuerpo propiamente dicho del antozoo, al que le damos, para comodidad, el nombre de columna. Por otra parte, aparece aquí, en este sector, una especie de pliegue, como podrán ver, y que sí, en efecto, que tiene el nombre de collar, que se lo ve también en esta posición, y que, decía, se trata de un pliegue circular que está unido al disco oral, a esta porción, y que cubre toda la superficie del animal cuando éste se contrae. Antes de analizar todos los detalles que aparecen en esta figura a partir de una anémona de mar, hay algo que quiero volver a repetir y dejar en claro. En los grupos diblásticos como este que estamos analizando, utilizamos el término mesénquima para designar la capa intermedia que aparece entre la epidermis y la gastrodermis. Un mesénquima que está formado por una matriz gelatinosa que podría bien llamarse mesoglea, que tiene diversas inclusiones, tanto celulares como fibrosas. Eso lo vimos al comienzo de esta misma clase, anotado y entre paréntesis. Vamos a reservar el nombre de mesoglea toda vez que nos refiramos a esa misma capa, pero en los medusozoa, que son los grupos que vamos a ver en la siguiente clase. Todo esto viene antes de la descripción, viene a efectos de que, como en esta figura, que proviene del Rupert y Barney, como están viendo, pueden encontrar el término mesoglea interpuesta entre la epidermis y la gastrodermis como un buen criterio de esos autores. Nuestro criterio en este curso es reservar
insisto una vez más, y prometo no repetirlo, reservar el nombre mesoglea para los medusozoa. De manera que en este curso, toda vez que vean mesoglea escrito porque viene de alguno de los textos o alguna figura de otra parte, entiendan que estamos refiriéndonos a lo que llamamos mesénquima. Dicho todo esto, que es muy importante para lo que hace a la interpretación de estos grupos y cuando aparecen en las traducciones y en los conceptos que tengamos todos un criterio común, vamos en sí a la figura, que muestra entonces, a partir de un corte longitudinal de una anémona, aquí está marcado, lo que hace es mostrar un septo en su totalidad que ahora, volvemos a dejar claro, sabemos formado por una banda de mesénquima bordeada por gastrodermis, ya que todo este septo da a la cavidad gastrovascular. El septo, como se ve en este detalle, en la parte superior, o sea, la más próxima a lo que sería la actinofaringe, es trilobulado. Y vean ustedes que en esa trilobulación aparece un lóbulo central que está provisto de nidocitos, con nidos en su interior, además de glándulas, de células glandulares, y en los costados, en los otros dos lóbulos que rodean al central, en los lóbulos laterales, aparecen células con cilios, que lo que hacen evidentemente es promover la corriente de agua que ha entrado por la boca primero, la actinofaringe después, para que corra a lo largo de la cavidad gastrovascular. En la medida en que estos elementos del lóbulo se encargan todavía de terminar enzimáticamente de desmenuzar y trabajar con presas que incluso, como este caso un crustáceo anfípodo, aquí lo vemos, pueden haber entrado vivos en esa cavidad gastrovascular. Esta otra figura, que proviene de la base del septo, muestra evidentemente que ahora el filamento septal, como se lo llama al extremo, ya no es trilobulado, sino que ahora es unilobulado o monolobulado. En este diagrama, donde se muestra la sección transversal de un mesenterio en anémonas de mar, el objetivo es demostrar la posición en el mesénquima tanto de las gónadas por detrás del filamento septal o filamento mesentérico, como de paquetes de musculatura. Ese mesénquima está flanqueado o envuelto por una capa de una y otra capa de gastrodermis, dado que esto da a la cavidad gastrovascular. Como características finales de este gran conjunto de los antozoos, vale la pena mencionar que los pólipos pueden ser tanto gonocóricos, o sea, dioicos, como hermafroditas. Que hay una reproducción asexual que puede ser por brotación, fisión longitudinal o laceración pedal, que inmediatamente vamos a ver según nos advierten aquí los asteriscos, y también que hay reproducción sexual con una larva plánula y a veces, depende de los grupos, hay incluso estados larvales que se llaman postplanulares, ya sean de tipo edwardiano, donde aparecen 8 septos en el interior de esa larva, como estados alcampoides, donde la diferencia con el anterior radica en que aparecen 12 septos. Todas las formas de antozoas son marinas. Aquí, para ilustrar básicamente esos casos tan peculiares de reproducción agamética,
donde hablamos de una brotación, casos de brotación, que suelen ser de brotación intratentacular. Fíjense que lo que está apareciendo por brotación es un nuevo individuo que surge a partir de la corona tentacular. A diferencia de lo que ocurre en la laceración pedal, donde el animal, al desplazarse, porque aunque parezca que no, sobre todo las anémonas de mar tienen un desplazamiento importante, al desplazarse, decía, pueden dejar parte detrás de sí, parte de ese discopedio que luego va proliferando, como se ve aquí o aquí, para convertirse en nuevas formas. Incluso, raro, pero que existe, aparecen casos de fisión longitudinal en estos grupos. En cuanto a la reproducción sexual o gamética, sencillamente para señalar que hay una liberación de productos sexuales, aunque a veces puede haber casos de fecundación interna y que esa fusión da por resultado, después de la cigota y las sucesivas divisiones, una larva plánula libre y nadadora. Larva plánula, la retomamos aquí, esta es la célula huevo cigota, larva plánula decía que llega a un determinado momento donde se fija al sustrato, dado que los adultos son sésiles, y lo que hace es ir madurando, ir desarrollándose hasta que adquiere todas las propiedades del mismo adulto y se reinicia ese ciclo. Esto es para mostrarles que no solo se trata de gráficos, sino que hay casos muy peculiares donde ha sido claramente estudiado todo ese mecanismo. Por ejemplo, peculiar este género de Antozoo, que solo tiene importancia a nivel informativo, que se trata de pólipos gonocóricos, por eso están aquí las fotografías de ambos sexos, donde como resultado aparece o resulta una célula huevo cigota que sucesivamente va transcurriendo por una segmentación o clivaje, o sea, alcanza o transcurre por un estado de blástula o embrión monodérmico, luego sigue un estado de gástrula y esa gástrula, fíjense aquí la línea que indica sustrato, después de un determinado tiempo, ya casi hecha una plánula, se deposita en el fondo y va adquiriendo las características de una forma juvenil hasta llegar a la forma adulta. Esto es sencillamente para mostrarles en otro género, un género muy común que vamos a ver en un momento más adelante en aguas cálidas y templadas del mundo, el momento de la liberación de gametos en una verdadera explosión de gametos que amplía las posibilidades, luego de esta fecundación externa, amplía las posibilidades de que se desarrollen nuevas colonias a partir de esta liberación. Este otro caso es el anterior, pero ahora marcado particularmente las etapas. Aquí vuelve a haber una fotografía del género Acropora, donde sencillamente a modo informativo y para que no nos aferremos a que siempre es exactamente igual, sepamos, como un dato más, que en este caso, por ejemplo, hay una forma pregastrular, aquí estaría la gástrula, pregastrular, que tiene este aspecto como pedregoso, siendo una forma nadadora todavía, y que tiene dos capas, por eso es pregastrular, porque ya sabemos que la gástrula es un embrión didérmico o de dos capas. De manera tal que luego
además de esa propiedad, la otra es que una vez fijada esa gástrula y desarrollada, lo que ocurre, en lugar de dar realmente ya una transformación a la forma adulta, ocurre durante un tiempo el crecimiento de esto en lo que se ha convertido la plánula, que es una especie de costra o revestimiento a modo de corona. Transcurrido ese tiempo y con una gran modificación de los tejidos, es que tiene lugar la metamorfosis a la forma adulta. Insisto, es nada más que mostrativo de que todo no es tan directamente sin ningún estado intermedio, sino que cada antozoo, cada ciclo de vida puede tener alguna peculiaridad. Llegamos por fin a este cuadro que conocemos porque esto es indicativo de que a partir de este momento vamos a trabajar con los aspectos un poquito más de diversidad taxonómica y funcional, en este caso de los antozoos, donde la gran separación, la gran clasificación, habla de dos grandes subclases que son los octocorales, ahora vamos a ver estas formas representativas, y otra, los hexacorales o hexacorales. Comenzamos entonces en esta búsqueda de conocer más la diversidad de los antozoos. Ahora vamos a las características propias de una de las subclases, que es la que recibe el nombre de Alcionaria u Octocoralia. Lo digo ahora porque es el momento, les puede llamar la atención y sería bueno que vieran que el nivel taxonómico lo ubico o lo pongo entre paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante porque en los textos se hace hincapié, pero en este momento está bien saber que esto corresponde a una subclase, pero no es el motivo principal ni es el punto que vamos a exigir en cuanto a los grupos, si son de una subclase, de un orden, de qué grupo taxonómico particular. Está bueno saberlo, pero no es exigible, de manera que nos vamos a referir a los integrantes de, ustedes ya saben que es una subclase, alcionaria u octocoralia. Aquí prácticamente no tengo nada más que ir aclarando algún punto porque está enumerados precisamente para que ustedes tengan un ordenamiento y lleguen a sus textos, que hay tantísima y excelente información, con una idea ordenada de qué incluyen estos grupos. Se trata de un grupo casi exclusivamente colonial. Eso significa el remarcado que hay algunas formas solitarias, las menos, y que se conocen en general como corales blandos, corales córneos, abanicos de mar y otros nombres que ahora ya vamos a ver. En este gran conjunto, la simetría es radiobilateral. Aquí hay que recordar que es una forma de la radial y que lo vimos muy al comienzo y lo detallamos al comienzo de la clase. Los pólipos tienen 8 tentáculos pinnados. Vamos por partes. 8 tentáculos, de ahí el nombre que reciban de octocoralia. Octo, 8. Pinnados, como lo vemos aquí, estoy señalando las pinnas de este tentáculo pinnado, como este o este, significa que tienen aspecto de pluma, como la pluma que incluso se usaba para escribir. Pluma. Son las proyecciones a modo de plumas. Por eso se los llama pinnas a esas proyecciones y el aspecto que le dan al tentáculo es de pinnado. También tienen 8 septos completos, estamos remarcando las características del grupo,
y cada septo tiene músculos retractores en lo que se llama el lado sulcal. Hay un único sifonoglifo en este grupo que es de posición sulcal en la actinofaringe. En un instante nada más vemos la ilustración correspondiente, así lo indican los asteriscos, y aparecen escleritos calcáreos, a veces aislados, a veces fusionados en el mesénquima, dando lo que se puede calificar de esqueleto interno, constituyendo una especie de eje central axial integrado al mesénquima. Los pólipos están conectados por una masa de tejido que se llama senénquima o bien parten de un estolón. Quede claro que esta es la presentación general del grupo y más adelante en esta misma clase iremos dando ejemplos, por ejemplo, de lo que estamos nombrando ahora. Aquí la sección transversal a través de la columna y de la actinofaringe de un octocoral. Fundamentalmente para ver la ubicación del sifonoglifo, aquí está, que no es ni más ni menos que un surco ciliado alojado en la actinofaringe que ayuda a la circulación del agua en el interior de la cavidad gastrovascular. Este diagrama, que además de estar en todos sus textos, les voy adelantando que van a tener oportunidad de verlo, no ya como diagrama, sino realmente como un corte histológico en su actividad práctica virtual. De manera que allí, además de señalar el actinofaringe seguramente, también van a encontrar estos paquetes que son ni más ni menos que paquetes de musculatura longitudinal constituyendo lo que se llaman músculos retractores. Son músculos retractores de la columna, piensen que son de disposición longitudinal, y ya los habíamos visto anteriormente en esta misma clase, al momento que les mostraba un septo o mesenterio en detalle, donde también estaban presentes gónadas. ¿Recuerdan? Bueno, se trata aquí de los mismos paquetes de musculatura, nada más que vistos en una sección completa, transversal completa, de un octocoral. Respecto de la diversidad de los alcionarios u octocorales, mencionamos hace un momento que incluyen a los corales blandos, los alcionáceos, cuyo género representativo precisamente es el género Alcionium, además de muchos otros, género del cual van a ver material en su actividad práctica, por eso está remarcado. Otro gran conjunto es el de los gorgonáceos, conocidos como corales córneos, con representantes algunos hasta de valor por su enorme belleza, como es el género Corallium. De aquí surge el coral rojo, tan conocido por algunos de nosotros, el género Gorgonia, que vamos a ver en clase práctica, o van a ver ustedes en clase práctica, muchos más. Entre los pennatuláceos se incluyen las plumas de mar, los orejones de mar, aquí algunos de los tantos géneros representativos, y también los estoloníferos o llamados también corales órgano, con el género Tubipora como máximo representante. Insisto, los remarcados como este corresponden a formas que van a ver en su actividad práctica. Una vista general de estos octocorales o corales blandos, aquí, para hacer mención al pólipo de Alcionium, o sea, un representante del género que da nombre a todo este conjunto, o alcionáceos. Aquí varios comentarios. El primero es que en este caso se trata de una fotografía
en la cual, como ya hemos visto en otras oportunidades, en la cual el dibujante científico hace una representación e indica los nombres, sobre todo en este caso para ver claramente esas pínnulas de estos tentáculos, que como octocoral que es, resultan tentáculos pinnados en número de 8. Más allá de los otros nombres que aparecen, la otra observación es que este diagrama, lo tienen incluido en recursos de la cátedra, en la parte de nidarios, precisamente, y en formato PDF. Lo hemos incluido habitualmente porque este es un diagrama que los ayuda mucho para el trabajo en su actividad práctica. Entonces, este diagrama es uno de los que aparecen en colaborando, digamos, como otro material más para su actividad práctica. Entre los corales córneos, que ya hablamos, llamamos en general gorgonáceos porque pertenecen a un grupo taxonómico particular, está el coral rojo, que había mencionado, los llamados abanicos de mar o los llamados látigos rojos, que se ven como varillas precisamente a modo de látigos y rojos por su color, claro. Ahora algunas características de los gorgonáceos. Esas formas coloniales, fíjense aquí un pólipo retraído, aquí un pólipo extendido, formas coloniales, digo, que tienen la propiedad de contar con senénquima. Senénquima es la capa de mesénquima que está perforada por tubos gastrodérmicos que se continúan con la cavidad gastrovascular de los restantes pólipos de esa colonia. La superficie de ese senénquima está completamente cubierta por epidermis que se une a la epidermis de la columna de los pólipos vecinos. Además, otra característica que hay que tener en cuenta en los gorgonáceos es que ya los habíamos mencionado en su momento por ser poseedores, comillas, de un endoesqueleto. ¿Recuerdan eso? En razón de que tienen una varilla axial a toda la colonia, fíjense que sigue por allí, una varilla axial formada por una sustancia orgánica que recibe el nombre de gorgonina y que no es ni más ni menos que colágeno endurecido. Los pennatuláceos tienen en realidad una organización bastante diferente de otros octocorales, sobre todo por el hecho de que son habitantes de fondos arenosos. Y en este caso, lo que ocurre es que el cuerpo está formado por un pólipo inicial a modo de un pedúnculo que se prolonga luego en un eje central o raquis que da origen a pólipos secundarios que podemos llamar como integrantes de ese raquis sobre el cual se disponen los pólipos tanto encargados de la alimentación como de la circulación de agua. Otra característica en este grupo es que si bien el senénquima no tiene una varilla central, como vimos en el caso anterior, tiene algunos elementos dispersos que le dan un cierto grado de sostén y le permiten mantenerse relativamente erguidos, además, por supuesto, de la columna de agua. Otros pennatuláceos, como el género Renilia, conocido como orejón de mar, fíjense aquí donde aparece lo que, en este caso, vamos por partes, está no erguido toda la colonia, sino que se deposita sobre el fondo blando. De manera que esto es lo que se considera la superficie superior o superficie expuesta y esta es la inferior, dado vuelta. Otra vez reconocemos la presencia de un pólipo axial y que luego, en lugar de abrirse en ramas o pinnas, lo que hace es conformar como una especie de hoja o de superficie plana sobre la cual
aquí la vemos también, en la que no vemos los pólipos, sino que es la superficie que se apoya sobre el sustrato, en la cual decía aparecen dos tipos de pólipos. Estos, que ahí los podemos ver en detalle, que están tentaculados, como se ven aquí con más detalle y señalado porque es más grande el material, los que se llaman los autozoides, que son los pólipos alimentadores, y los pólipos encargados de hacer circular el agua para mantener la turgencia de toda esta colonia. Estos son los llamados sifonozoides y aquí, porque está el nombre puesto también, el pólipo axial o inicial del cual parte toda esta organización. En su clase virtual práctica, ustedes van a ver material de este género Renila y cuentan también entre el material, como les comentaba hace un momento, en formato PDF, con este mismo gráfico que les permite no solo ver los pólipos componentes de la colonia, sino también cómo los sifonozoides activan y logran el impulso del agua en el interior de la colonia de manera tal, como decía, de mantenerla turgente. El otro caso de pólipos octocorales en realidad, es el de los estolonifera o estoloníferos, donde la propiedad y la organización ya se ve un tanto distinta, ¿no es cierto?, a la que venimos nombrando hasta ahora en los otros grupos, sobre todo porque en la porción del senénquima aparecen, como está indicado aquí, con todo detalle y agrandado, eh, una típica espícula calcárea ubicada, como decía hoy, en el mesénquima. Aquí un formato para ver, también hay este material, lo van a ver y lo van a disfrutar también desde la actividad práctica. En este caso, el género Tubipora es el llamado coral órgano o coral tubo de órgano, recordando básicamente al órgano como gran instrumento musical que suele aparecer eh, en iglesias, precisamente a eso refiriendo, porque esos instrumentos tienen, además de su teclado, una serie de tubos que permiten obtener las notas tan importantes. Y en este caso, entonces, los escleritos, en este caso de Tubipora, los escleritos se fusionan y forman todo un esqueleto calcáreo que se va disponiendo, fíjense, o va creciendo sobre plataformas. Aquí, si bien gráfico, diagramático, para decirlo con propiedad, y bastante antiguo el gráfico, pero es uno de los mejores donde se puede ver cómo es esta organización en los estoloníferos. Aquí están las plataformas donde van secretando esos tubos y los pólipos obviamente siempre van viviendo en la plataforma superior. Aquí se ve un tubo aislado, saliendo un pólipo asomando la parte tentacular y aquí un detalle del pólipo extendido en esa vista desde el disco oral. Para que no todos sean sencillamente diagramas o fotografías, aquí hay otra, pero en este caso mostrando la parte viva de este estolonífero, de este género Tubipora, donde realmente se ven los tentáculos que, sin lugar a dudas, son de octocorales por ser tentáculos pinnados. Pasamos ahora a las características de la otra gran subclase que conforma los antozoos y que son los zoantarios o hexacoralia o hexacorales. En este caso se trata de formas que pueden ser tanto solitarias como coloniales. La simetría es tanto birradial, recuerdan que una parte, una fracción de los hexacorales tienen este tipo de simetría y también algunos, los menos, tienen una simetría birradial.
Los pólipos tienen de uno a muchos verticilos, o sea, vueltas, igual que en una descripción floral, verticilos de tentáculos y nunca, nunca, nunca son pinnados. De manera que tienen ustedes aquí un elemento con esto de valoración cuando vean algún material, alguna fotografía, una buena observación de los tentáculos. Si no están pinnados, no son pinnados, sin duda adjudíquenlos a un hexacoral o zoantario. Por eso lo destacamos, porque realmente es un carácter que ayuda muchísimo a distinguir estos dos grandes grupos. Los septos en el interior son pares y por lo general en múltiplos de 6, razón por la cual a este grupo se lo denomina hexa, que significa 6, coral. Corales en número de 6. Los músculos retractores son longitudinales y están presentes como ya lo venimos viendo. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que hemos descrito hasta hace un momento basado en los antozoos o para los antozoos, ya dijimos, lo hicimos en base a los actiniarios. Actiniarios son las anémonas de mar y aquí otra vez vemos en esa sección transversal de la columna y del actinofaringe, ahora distinguimos la presencia de, en este caso, un par de sifonoglifos y la presencia de septos completos, septos incompletos y la presencia de musculatura, de la musculatura longitudinal, constituyendo masas de músculos retractores, todo lo cual ya correspondió y lo vimos, miren cuánto supimos de este grupo particular, porque siempre nuestro ejemplo y el de todos los libros y por una cuestión didáctica, por las muchas formas que aparecen, siempre resultan ser las anémonas de mar. Aquí precisamente una referencia a los sifonoglifos en hexacorales, ya que o no hay ninguno o hay dos, como vimos en la figura anterior, siendo rarísimo que aparezca muchos, todos cuando están en la actinofaringe. Una interesantísima propiedad es que no tienen escleritos. Sin embargo, pueden ser desnudos, como las anémonas de mar, o bien tener una cubierta quitinosa, o bien contar con un esqueleto calcáreo que es externo en la ubicación, pero técnicamente es interno porque está recubierto o cubierto por epidermis viva. Veamos un poquito en una figura esto que estamos enunciando del esqueleto calcáreo. Aquí básicamente un representante de los escleractinia o corales pétreos. Después vemos otras figuras, pero aquí el punto es que hay que saber que tienen un esqueleto de carbonato de calcio que es secretado por la epidermis de la parte más baja de la columna. Tal secreción produce, la recorremos, una especie de cáliz esquelético que se suele denominar teca por los especialistas, dentro de ese cáliz, se dispone el pólipo. A partir de la placa basal calcárea se producen escleroseptos. Fíjense, seguimos con este color negro, escleroseptos, o sea, septos esclerotizados sería, que son calcáreos, septos calcáreos. Estos escleroseptos, al extenderse hacia arriba a partir de la placa basal, se insertan entre un par de mesenterios y quedan revestidos por tejido vivo.
Por eso hace un momento decíamos que están revestidos por epidermis, que no es ni más ni menos que el tejido vivo. Vamos a proceder ahora con la diversidad de los zoantarios o hexacoralia, de la misma manera que lo hicimos con el grupo de los alcionaria u octocoralia. O sea, vamos a dar el nombre común con que se los conocen, castellanizado el nombre del taxón en el que se los incluye y algunos géneros representativos. Anémonas de mar, bueno, hemos venido hablando durante toda esta clase, tomándolas como modelo de no solo esta subclase taxonómica, sino de toda la clase Anthozoa. Incluye también los corales pétreos o corales duros, llamados escleractinios o madreporarios, que los hay solitarios y coloniales. Otra vez, Flabellum y Astrangia como géneros remarcados porque son los que tienen materiales en su actividad práctica. También se incluyen los antipatarios, que son conocidos como corales espinosos o negros, con un género Antipates, y las anémonas tubo o seriantarios, con este género, del cual ya adelantamos en algún momento cuando hablamos de los ticotistos. ¿Recuerdan? Allá vamos. Otra vez, no vamos a ahondar en más detalles de los actiniarios porque lo hemos dicho prácticamente todo. En cuanto al orden Scleractinia, algo hemos adelantado y aquí lo sistematizamos porque son esos tipos de antozoos que secretan una copa calcárea y escleroseptos. Ya estuvimos viendo, ¿recuerdan? Cómo se conformaba y de qué estaba revestido esos escleroseptos. Justamente en aquel momento aclaramos que viven y se guarecen en esa copa o cáliz, que les da una consistencia o hace que ese sea considerado, esa copa o cáliz, el exoesqueleto. No tienen sifonoglifos, los representantes de este orden, y las cavidades gastrovasculares de las formas coloniales están conectadas. De manera tal que no vamos a ahondar en detalles, sino con otra imagen, para no repetirla, ahora de otro texto, tenemos aquí cómo es la organización interna para ver toda la porción esqueletaria, de ese esqueleto de carbonato de calcio al que nos referíamos. Y aquí sencillamente una muestra de una fracción de esa colonia para ver pólipos extendidos y pólipos contraídos. Entre, decíamos, los hexacorales aparecen formas como fungia, un género solitario, y aparecen precisamente formas de esqueleto calcáreo, pero que son coloniales. Aquí un género en particular, parte de una colonia, y aquí todavía con más detalle lo que queda en esa conformación de ese esqueleto que da a estos corales el nombre de corales pétreos. El grupo de los corales espinosos o negros. Bien, el grupo de estos corales, que también lo tienen en la actividad práctica, bueno, puede resultar el nombre en parte llamativo, porque si lo miramos así completo, bien, acercándonos un poquito, precisamente parecen como formas espinosas, pero lo que puede llamarnos la atención es que se los llame corales negros. Sin embargo, si bien son de colores claros los pólipos, el esqueleto, la varilla esquelética, aquí marcada con una flecha y acompañada por el puntero, lo mismo que aquí, resulta realmente de color negro. Entonces, estos corales, además de espinosos, y aunque no lo parezca, reitero, reciben el nombre común de corales negros, muy apreciados, por cierto, también en la joyería
desde tiempos remotos. En cuanto a los seriantarios o anémonas tubo, viven, una propiedad que tienen en sedimentos blandos, sobre todo arenosos. Hablamos de ellos al momento de referirnos a los ticocistos que les permiten, con las sustancias mucoides que secretan los pólipos, constituirse tubos arenáceos que les permiten vivir como semi-enterrados en estos fondos. De manera que esta es otra representación de otro grupo que no vemos el material precisamente en clase práctica, pero sí que disfrutamos de ellos desde el comienzo a través de los cistos tan peculiares que tienen. Cierra este tema 7 referido a los antozoos una referencia a los arrecifes de coral y su importancia en el medio marino. Para ello, además de los textos, que es un tema tan bien desarrollado, tan completo, yo sencillamente me voy a referir a enumerar ciertas pautas referidas a este tema. A saber, los arrecifes de coral están formados por escleractinios, hermatípicos y algas coralinas. A ver. Eso significa que, traducido en los términos de lo que venimos viendo, que en los arrecifes de coral participan antozoos del orden de los escleractinios, o sea, de los que llamamos madreporarios o corales pétreos. Sin embargo, no todos son formadores de arrecifes de coral, porque aquellos que mantienen una simbiosis peculiar, que ya se las voy adelantando para que comiencen a recordar temas de protozoos, aquellos, decía, corales, pétreos o madreporarios o escleractinios que establecen simbiosis con ciertos organismos son, sí, por esa asociación considerados formadores de arrecifes de coral y merecen, para distinguirse de los que no lo forman, el nombre de hermatípicos. Las algas coralinas son tema de otro curso, pero en este caso las citamos precisamente por ser formadoras de los arrecifes. Arrecifes que requieren ciertos requisitos de luz, temperatura y salinidad para desarrollarse, que constan de 3 zonas básicas, lo que se llama el frente del arrecife, la cresta del arrecife y una llanura o planicie, flat, que en realidad y en la inmensa mayoría de los casos está ocupada por una especie de laguna. Entonces aquí la secuencia de desde la playa, esa parte del flat, donde comienzan, fíjense, los pequeños símbolos, a ver una escasa cantidad de corales. Luego llega la parte de la cresta, que es contra la que golpea el oleaje, para luego encontrar el verdadero frente del arrecife. Y los tipos de arrecife, como están leyendo en sus libros o como van a leer ahora, terminada esta clase, se organizan en arrecifes costeros, arrecifes de barrera o atolones. Y valga como curiosidad que no todos los textos mencionan, pero que es importantísimo, sobre todo para nosotros como biólogos, tener en claro, es que la primera descripción de los arrecifes de coral fue realizada por Charles Darwin en 1842 en un enjundioso texto que, traducido, tiene el nombre de, o lleva por nombre, La estructura y distribución de los arrecifes de coral. Un facsímil de la tapa en su versión traducida, una fotografía para alegrar la vista y un diagrama sacado de aquel mismo texto original, donde el blanco y negro les da la pauta, donde
Darwin, entre otras muchas cosas, daba su hipótesis de cómo se habrían formado los arrecifes. Precisamente esto es un diagrama moderno, por supuesto, pero para complementar esta información, la formación, por ejemplo, de atolones a atolones, o sea, esas formas arrecifales en forma de anillo, la propuesta es que se habría formado inicialmente una serie de arrecifes costeros que habrían progresado para convertirse en arrecifes de barrera y habrían socavado de alguna forma en los fondos para dejar en la actualidad convertidos o que aparezcan esos arrecifes en forma de anillo o atolones, una de las tantas cosas que trata Darwin en ese libro. En cuanto a las condiciones que habíamos mencionado un poquito atrás, de temperatura, de salinidad y demás, para que los arrecifes de coral aparezcan y se desarrollen, tienen que ver con la distribución mundial de los arrecifes. Y me valgo de este planiferio, donde las partes, los puntos más oscuros son precisamente las zonas arrecifales del mundo entero, para que vean ustedes que se distribuyen los arrecifes no mucho más allá de los 30 grados de latitud norte y no mucho más allá de los 30 grados de latitud sur. En esta franja de 30 grados hacia el sur y hacia el norte, es decir, en la franja tropical, es precisamente donde se distribuyen los arrecifes, en profundidades que no van mucho más allá de lo que se llama o a donde llega la capa eufótica, porque visto y considerando que para el depósito calcáreo necesitan de simbiosis con organismos fotosintéticos, obviamente que no son de profundidad. Y la otra cosa que les pregunto mientras miran el mapa, para darles la respuesta, por supuesto, es que hay otra condición, otra característica de distribución de los arrecifes de coral en el mundo entero. ¿Cuál es esa condición o esa característica? Que siempre están distribuidos al este de los grandes continentes, al este de los grandes continentes, al este de los grandes continentes, al este de los grandes continentes. ¿Y eso por qué? Porque eso tiene que ver con que hacia el este de los continentes hay por lo general una plataforma que permite esa condición de fondo somero para el desarrollo de los arrecifes, cosa que no pasa al oeste de los continentes, donde, miremos el más conocido, prácticamente no hay plataforma y a pocos metros de la costa se caen en profundidades a veces abisales. Esa es la característica o ese es el motivo por el cual los arrecifes, completo lo dicho, reitero lo dicho, se distribuyen al este de los grandes continentes. Para alegrar un poco la vista, una vista general de la llamada Gran Barrera Australiana, algunas de las muchas formas que aparecen en ese sector, y para recordar algo que ya hemos visto cuando hablamos hace unos momentos atrás del género Acropora con una fecundación externa y la liberación de los gametos digamos, en una época del día particular, casi en horas nocturnas. Bueno, ahora completo la información porque esta fotografía fue obtenida de esta fecundación externa masiva en la Gran Barrera Australiana. Y aquí llegamos a un punto donde hace tiempo
cuando hablábamos de protozoos, les advertí que íbamos a retornar. Y es el punto en el cual nos referimos a que los corales, ahora ya sabemos, escleractíneos, hermatípicos, o sea, los formadores de arrecifes coralinos, albergan lo que tradicionalmente se han llamado zooxantelas y que en realidad sabemos hoy que son dinoflagelados endosimbióticos fotosintéticos. Lo que hacen los dinoflagelados, voy a repetir muy rápidamente porque esto ya lo vimos, ahora tienen que retrotraer aquel tema aquí, al tema de los antozoos. Esos dinozoos, decía, proveen alimento para los corales, mientras estos les brindan un ambiente seguro y nutrientes. Aquí una primera fotografía de todos estos puntos constituyendo masas de dinoflagelados fotosintéticos para repetir, pero no tanto, una fotografía, una microfotografía de conjuntos de esos llamados, mal llamados zooxantelas, que en realidad resultan ser dinoflagelados, y para mostrar algo diferente, una microfotografía al microscopio electrónico de barrido de uno de esos géneros, porque no son todos los dinoflagelados los productores de esta simbiosis, de este mutualismo, un género, el género Symbiodinium, un ejemplar independiente, un mastigoto mostrado aisladamente. Aquí, claro, aquí volvemos a repasar la presencia de un par de flagelos, uno ecuatorial, ¿recuerdan todo eso? Bien, es el mismo tipo de organismos que vimos oportunamente. Y este organismo es uno de los muchos que se alojan donde en la gastrodermis de, por ejemplo, el género Acropora. También habíamos visto esta fotografía, este preparado histológico, fotografía de un preparado histológico, y en aquel momento les había dicho, ya vamos a entrar en detalles de la gastrodermis. Aquí está esa gastrodermis, alojados en su interior algunos de esos dinoflagelados, y todo esto, ya sabemos ahora, corresponde a la cavidad gastrovascular revestida por esta gastrodermis. La fotografía tan esperada, sé que la estaban esperando porque estaban pensando, ahora viene la del microscopía electrónica de barrido. En efecto, aquí vino y ahora entendiendo claramente que esto se ve como parte de un septo, todo esto parte de un septo, donde está aquí la gastrodermis, alojados los endosimbiontes, el mesénquima y la otra porción de la gastrodermis, siendo esta y esta la cavidad gastrovascular. Espero ahora que se entienda claramente no solo en qué consisten esos organismos, sino dónde están ubicados en los escleractíneos. Pero el que acabamos de ver no es el único caso de mutualismo que se da entre los antozoos. Hay otro mutualismo, otra situación de mutualismo muy conocida, en la que intervienen actiniarios, o sea, ciertas anémonas de mar, ciertos géneros de anémonas de mar, con el pez payaso, el llamado pez payaso, un pez que es inmune a las toxinas de los nematocistos de esas anémonas y que puede atraer a otros peces hacia la anémona, o sea, puede ayudar a que tenga disponibilidad alimentaria, mientras que esas anémonas le dan protección y refugio a los peces payasos. En realidad, esos peces como tal pertenecen a grupos muy particular de los perciformes, una familia muy peculiar, la mencionan en sus textos, que pertenece al género Amphiprion, también muy especial, y si no, preguntémosle
a Nemo y a su papá Marlin, si no es así que pertenecen ambos a este grupo tan peculiar de peces payasos. Para que sepamos que hay una realidad en esa película que ya ubicaron rápidamente, no hay mucho más que decir, veamos que el actiniario Heteractis magnifica, que aquí aparece en esa fotografía, que aquí aparece también en la realidad albergando a un real pez payaso, ha tenido ni más ni menos su participación en esa película que, con la que quiero cerrar en este momento todo este gran tema de los antozoos.